El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Pues si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de los que esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselos. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterá una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midieran, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Bien, hoy quiero iluminar la reflexión con un cuento que me encontré que se llama Arreglando el Mundo. Y dice: un investigador vivía con preocupación todos los problemas del mundo y estaba decidido a encontrar la solución y buscar la paz de la humanidad. Pasaba días en su estudio en busca de respuestas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su lugar de trabajo, dispuesto a ayudarle en la ansiada solución a los problemas de la humanidad. El investigador, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lugar. Viendo que era imposible sacarlo de su estudio, el padre pensó en algo que pudiera distraer su atención. Encontró una revista donde había un mapamundi, justo lo que precisaba. Con una tijera recortó el mapamundi en varios pedazos y se lo entregó al niño con un rollo de cinta diciéndole: hijo, como te gustan tanto los rompecabezas, te voy a dar el mundo en pequeños pedazos para que lo repares. El científico pensaba, quizás se demoraría meses en resolverlo o quizás nunca lo lograse, pero por lo menos le dejaría tranquilo por un tiempo. Pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño: papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo. Al principio el padre no le dio crédito a las palabras del niño. No puede ser, es imposible que a su corta edad haya conseguido recomponer un mapamundi que jamás había visto antes. Levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería un trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había sido capaz que el niño hubiera reconstruido el mapamundi? Se preguntaba. Hijito, ¿tú no sabías cómo eras el mundo? ¿Cómo lograste armarlo? Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi del otro lado la figura de un hombre. Así que di la vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar el hombre, di la vuelta a la hoja
y me di cuenta que había arreglado al mundo. Y la moraleja del cuento es que para arreglar el mundo tenemos que empezar por nosotros mismos. Y quise tomar este cuento porque la gran pregunta hoy es ¿por qué el Señor hoy está siendo tan enfático hablando, uno, del amor a los enemigos y dos, que seamos compasivos y misericordiosos como nuestro Padre Celestial es compasivo y misericordioso? ¿Qué es lo que el Señor está buscando? ¿Cuál es la invitación que el Señor hoy nos está haciendo? ¿Por qué nos hace esas exigencias? ¿Por qué creen? Porque vivimos en un mundo de paz, vivimos en un mundo de reconciliación, vivimos en un mundo de respeto en la humanidad. Y lo que estamos viviendo es la realidad de un reino de paz, un reino de justicia y un reino de reconciliación en el que Dios siempre ha soñado para la humanidad. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Recomponer nuestro corazón para poder recomponer la humanidad y alcanzar lo que soñamos, deseamos y queremos. ¿De qué forma? Uno, miren, dejando de ser tan terrenales y empezando a ser más celestiales. Nos lo planteaba hoy bellísimamente Pablo en la segunda lectura. ¿Y qué quiere decir dejar de ser terrenales para empezar a ser más celestiales? Pues que si nosotros somos católicos y creemos en un Dios y hemos experimentado un amor misericordioso y compasivo de un Padre, pues lo menos que Él espera de nosotros es que seamos como Él y que aprendamos de Él a ser compasivos y ser misericordiosos para poder vivir en la dignidad de nuestra condición de hijos de Dios, donde en medio de una diversidad de humanidad, lo que tenemos que vivir desde la fe es una unidad de hermanos y unidad de vida. ¿Por qué nosotros pretendemos que la gente sea como nosotros somos? ¿Por qué nosotros juzgamos a la gente que no piensa como nosotros pensamos? ¿Usted se ha mirado los dedos de la mano? ¿Todos son iguales? ¿Y por qué si los aceptamos? Porque si me gusta la unidad, pues yo debería coger y dejármelos todos de la misma altura. ¿Por qué no me incomodan los dedos y sí me incomoda la gente? ¿Y quién nos ha nombrado a nosotros jueces de la humanidad? ¿Quién nos ha nombrado a nosotros jueces del hombre? Y cuando el Señor nos pide que seamos más espirituales que terrenales, pues el Señor diciéndonos, miren, aprendamos de los otros, enriquezcámonos en la diversidad de la forma de vida de los demás y busquemos a nivel de la fe una madurez que nos ayude a ser, voy a usar una frase que no la debería usar, tolerantes para aprender a convivir con cada ser humano en su propio mundo. Y por eso el Señor nos pide, seamos compasivos y seamos misericordiosos, con la exhortación clara que el Señor nos dice, la medida que ustedes usen, la usarán también con ustedes. Y cuando el Señor nos pide ser misericordiosos y compasivos, la pregunta es, ¿Dios lleva cuentas de nuestros pecados? ¿Y nosotros llevamos cuentas de las faltas de nuestros hermanos? ¿Ese es el camino? Dios es impaciente con nosotros y nosotros con nuestros hermanos. Dios reniega de nosotros. Dios nos critica por nuestra forma de ser. Nos acepta como somos. ¿Por qué nosotros no aceptamos a los demás como son? Y entonces la exhortación del Señor es, si queremos hablar de un reino de paz, un reino de justicia, un reino de igualdad, pues ¿qué tenemos que hacer? Uno, dejar de ser tan terrenales, donde el que no sea como yo soy no me sirve. Dejar de entrar en contravía con el mundo, dejar de pelear todos los días con la gente y ser un poco más celestiales, donde en medio de esa diversidad buscamos la unidad y donde a cada uno de los seres humanos lo miramos con el mismo amor,
la misma compasión y la misma misericordia del Padre, que todos somos iguales y a todos nos quiere de la misma forma. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar, si nosotros no dejamos de ser arrogantes, tercos, intransigentes, pretendiendo que el mundo camine a mi ritmo y que el mundo viva a mi estilo de vida, eso se nos va a volver un infierno. Porque la riqueza de la vida y la riqueza de la fe es que todos somos hijos de Dios y todos estamos llamados a convivir, cada quien en su mundo, desde un amor, desde una misericordia, como la que el Padre vive con cada uno de nosotros. Y así lograremos el reino de paz, de justicia, de reconciliación, de unidad que el Señor quiere para la humanidad. Y la segunda exhortación, nosotros no podemos ser jueces de los demás. Y nos lo dice el Señor. Dice, vengan, no juzguen y verá que ustedes no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Den y se les dará. Les verterá una medida generosa, colmada, remecida y rebosante. Nadie nos ha nombrado jueces, el único juez es Dios Padre. Y la segunda exhortación que nos hace el Señor es dejar de vivir una mentalidad del mundo o mundana para empezar a vivir una mentalidad cristiana. Y cuando nos dice el Señor dejar de vivir una mentalidad mundana para vivir una mentalidad cristiana, es que si hay una actitud que realmente nos debe caracterizar a nosotros como hijos de Dios, es la de el perdón. Y entonces por eso el Señor en su palabra nos dice, ¿qué mérito tenemos nosotros viniendo a misa si salimos de acá es amar a nuestros amigos y odiar a nuestros enemigos? Y la paz del mundo, la reconciliación del mundo, la logramos cuando entendamos el perdón a nuestros hermanos como actitud que realmente nos ayuda a construir esa sociedad de paz, esa sociedad de reconciliación y esa sociedad de amor que estamos llamados a vivir. Hago énfasis en unas palabras de Pablo VI bellísimas que dice que la violencia lo único que trae es más violencia. Y lo refiero a la primera lectura del día de hoy. Miren, Saúl iba a matar a David y el plan de Saúl era matar a David. Pero los planes de Dios le da la papaya a David porque cayeron en un sueño profundo de que David se desquitara y le hiciera a Saúl lo que le iban a hacer a él. Y narra bellísimamente la misma lectura como David lo desarmó, se paró en el otro lado de la montaña y le dijo, mire, usted me iba a matar, aquí están sus armas, no le hice a usted nada. Si David hubiera matado a Saúl, ¿qué hubiera pasado con ese reinado? ¿Qué hubiera pasado? Hubieran entrado en conflicto, hubieran entrado en guerra. Pero David fue tan sabio que lo perdonó y por eso no lo mató ni se desquitó. ¿Por qué la humanidad está tan dividida? Porque somos hombres y mujeres de perdón. Porque hemos entendido que la violencia lo único que trae es más violencia, que la venganza, el rencor, el odio y el deseo de desquitarnos no es el camino para poder vivir desde el Evangelio una sociedad de paz, una sociedad de reconciliación. Y por eso es clarísimo el Señor cuando nos dice que perdonemos y que la medida que usamos con el hermano será usada para nosotros y que amemos al hermano como nosotros queremos que nos amen. Y por eso la segunda exhortación del Señor es: empecemos a contemplar el perdón, la reconciliación, como caminos que realmente nos ayudan a vivir como una sociedad digna, una sociedad decente, una sociedad justa, donde todos trabajemos más por la unidad y no por la división, donde todos trabajemos por el perdón, por la reconciliación y no por la venganza, y vivamos realmente la opción que el Señor nos pide para poder ser constructores de su reino en el mundo. Y si realmente no entendemos que la violencia trae más violencia,
y no nos comprometemos con el perdón como actitud que realmente nos reconcilia, nos ayuda a vivir en paz, nos ayuda a amar a los enemigos como el Señor nos lo está pidiendo, entonces a partir de hoy, por favor, me le quitan al Padre Nuestro la frase que dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Definitivamente, si queremos alcanzar ese reino de paz, de justicia, de reconciliación que todos nosotros deseamos y que Dios siempre proyectó para la humanidad desde la fe, nos toca, para arreglar el mundo, empezar por cada uno de nosotros. Amén. Magnificat anima mea Dominum. Et exsultat